Avísame de cuando grabemos. Ya, empezamos. Ok. Buenos días, tardes, noches. Hoy, lunes 25 de julio de 2022, otro lunes con la realidad. ¿Ok? Hoy vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a revisar esta cartilla que tenía en pantalla que José Luis, ¿okay? Futuros posibles para América Latina y en especial los tratados de libre comercio con China y las explosiones sociales que son los futuros posibles de no hacer las reformas. ¿Ok? Pero como esto lo vamos a despachar rápido, pusimos otros 4 temas que tienen que ver con algo que empezamos a discutir la sesión pasada, ¿okay? Y que tienen que ver con nosotros, con el proyecto 5 reformas y sus posibilidades de avanzar o no. Entonces ahí hay 4 puntos, pero lo vamos a ver después que veamos esto. Tratados de libre comercio con China y con cualquier otro país, ¿ok? Son una vía muerta. Yo me reí mucho cuando hace unos días el presidente de México, aquí donde yo vivo, dijo que no se habían puesto de acuerdo del todo en un tratado de libre comercio que está negociando México, no con China, sino con Ecuador, y no se habían puesto de acuerdo en el plátano, o sea, la banana y el camarón. Y entonces se largó el verso de que son productos estratégicos. ¿Qué tiene que ver qué tiene de estratégico una banana o un camarón? Por Dios. Son productos estratégicos, hay que proteger de las importaciones extranjeras, la producción nacional, la palabra estratégico. Yo cada vez que oigo la palabra estratégico ya sé que por ahí no va, porque es una palabra tomada de la guerra, como siempre. Los estatistas ven el comercio entre los países como una especie de guerra, y así lo dicen, guerra comercial, y entonces vienen los aranceles y se reúnen para negociar tratados de libre comercio y no se ponen de acuerdo sobre los aranceles para quitar los aranceles porque supuestamente la banana y el camarón son productos estratégicos. Hace casi 20 años, en 2003, mi por entonces amigo Álvaro Vargas Llosa escribió un artículo muy bueno que se llama Tratados de No Comercio. ¿Okay? Pueden leerlo, ahí está, hace 20 años que está en Libertad Digital. ¿Okay? Y explica por qué un tratado de comercio es un tratado de no comercio. Puesto en resumidas cuentas, el tema es así. Viendo el comercio como una guerra, entonces los estados ponen barreras al comercio. No solo ponen muchas barreras al comercio, sino que además las ponen producto por producto, es decir, la banana, el camarón, el atún, el gas, el petróleo, lo que sea, ¿ok? Muchas barreras, producto por producto. Entonces, estas negociaciones implican, eso sí, ahí ustedes ven en la foto una mesa larga, con un montón de burócratas ahí, porque cuando dice vamos a negociar un tratado de libre comercio entre México y Ecuador, entonces el gobierno de México sortea
puestos, pasajes y viáticos y estadías en hoteles por varias semanas, 3 o 4 delegados por cada ministerio, porque con el comercio exterior tienen que ver como 5 o 6 ministerios. Entonces van y se pasan un buen tiempo ahí en el exterior, y después dice que no se ponen de acuerdo sobre la banana y sobre el camarón, ¿ok? Vamos a ver las protestas y los tratados de los TLC con China, porque Chile, Perú y Costa Rica tienen TLC con China, pero no funcionan. Porque para que funcionen hay que hacer las 5 reformas. ¿Por qué? Brevemente explicado. Si un peruano, un chileno, un costarricense dice, bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad que me abre el TLC con China, y entonces voy a hacer negocios con China, voy a ir a China, o invitaré a que vengan aquí a Perú, Chile o Costa Rica, algunos chinos, en fin, para ver qué negocios podemos hacer. Es decir, qué puedo vender yo en China y qué puedo comprar yo en China para vender en mi país, y puede ser que a lo mejor compro algo que yo pueda agregarle valor y venderlo aquí o en otros países vecinos, por ejemplo, de Centroamérica o de Sudamérica. ¿Por qué eso no funciona? Fíjese una cosa, aquí tenemos en las páginas siguientes los tratados de libre comercio en las 5, el caso 4 con Chile. En la página 6, el caso 5 de Perú, y en la 6, caso 6, en la página 7 con Costa Rica. Primero vea usted en los tratados toda la maquinaria burocrática de las barreras al comercio, ¿no? Que se supone que entre esos dos países, Chile, Perú, van a bajar, van a quitar esa barrera al comercio con China, ¿ok? Fíjese que tiene aquí en página 5, el TLC consta de una negociación progresiva con 4 etapas: tratado de bienes, 1 en número romano, tratado de servicios, 2 en números romanos, acuerdo suplementario de inversiones, ¿okay? Y a pesar de eso todo no funciona, está firmado, pero no funciona. En Chile, como también en Perú y en Costa Rica, los abanderados de los TLC dijeron que esos TLC iban a ser la locomotora de la economía en el país, porque China es el país, la segunda potencia económica mundial después de Estados Unidos en PBI por cápita y la primera en PBI absoluto. Entonces un tratado de libre comercio de Chile con China iba a ser la locomotora del desarrollo en Chile. Eso no pasó, porque por hacer negocio tienes que quitar todas las barreras internas. Tienes que quitar las barreras que hay para hacer una empresa, para contratar gente, para empezar a producir. Tienes que quitar las barreras que le restan agilidad, dinamismo y competitividad a tu negocio, y después pensar en China. Pero si no te quitan esas barreras internas, entonces mal puedes aprovechar esa oportunidad. ¿Okay? Aquí tenemos, en el caso de 4 de Chile, en las páginas 5 y 6, todo lo que se firmó. Se firmaron toneladas de papeles y no pasó nada. En el caso de Perú lo mismo. Desde 2006 tenemos porque primero vienen los estudios conjuntos de factibilidad
y todo esto para empezar a conversar, viajar y a reservar pasajes. ¿Ok? Fíjese aquí en página 6 al final, este acuerdo contiene los siguientes capítulos: Trato Nacional de Acceso a Mercado. Estas son la lista de barreras: reglas de origen, procedimientos aduaneros, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos, comercio de servicio, entrada temporal de personas de negocio, inversiones, derechos de propiedad intelectual, cooperación, transparencia, administración del tratado, solución de controversia y excepciones, que son muchas, ¿no? Bueno, todo esto son barreras, se supone que se tienen que quitar, y como se negocia producto por producto, servicio por servicio, entonces eso es muy difícil y es muy poco lo que se logra firmar, ¿ok? Y a esto tenemos que agregar el capítulo inversiones, en este caso chinas, y préstamos, en este caso chinos. ¿Ok? Aquí está, página 7. Este acuerdo representa acceso preferencial para productos peruanos, pero ¿cuáles? Hay que ir a la lista. Integración de cadenas productivas, ¿cuáles? Hay que ir a la lista. Y lo mismo con inversión, cooperación aduanera, etc. Página 7 al final se ve el caso de Costa Rica, que es el que a mí más me interesó de los tres, porque en Costa Rica alguien dijo la verdad, que a una década de la firma, las relaciones no han sido lo exitosas comercialmente que hemos querido. Reconoce viceministro costarricense del gobierno anterior, ¿ok? El Estadio Nacional fue construido por los chinos como un primer paso de concreción, ¿okay? De este Tratado de Libre Comercio bajo el mandato de la presidenta Laura Chinchilla. ¿Okay? No exitoso, dice el viceministro de Asuntos Multilaterales, Cristian Guillermet, del gobierno anterior, Carlos Alvarado, bajo el Partido Acción Ciudadana. Promesas incumplidas. Cónchale, por fin uno que dice la verdad, uno que muestra la realidad. Tirones de orejas aparte, página 8, con motivo del 10º aniversario de la firma, ¿ok? Los titulares dicen: TLC cumple 10 años de ser la gran promesa incompleta, entonces no hay locomotora, no hay nada. Por lo menos lo dicen, ya no dicen por qué, eso sí, no dicen por qué, porque eso lo sabemos nosotros. Para poder aprovechar las oportunidades que hubiera en Costa Rica de un tratado LC con China, entonces la economía de Costa Rica debería someterse a las 5 reformas, pero eso no quieren, eso se resisten, eso no. Bueno, entonces no se quejen de que el TLC no funciona, ¿ok? Mire esto. Víctor Umaña, economista y profesor investigador. El problema tecnológico que implica llegar con la fruta oportunamente fresca al mercado chino. No es tecnológico, querido economista, no es tecnológico, es un problema burocrático, porque si la burocracia en ambas puntas de la línea Costa Rica-China te demora un tiempo absolutamente imprevisible en poder desembarcar, aduanar, nacionalizar, como se llame, llenar papeles, firmas y sellos, entonces es obvio que vas a llegar con la fruta podrida, pedazo de alcornoque. No es un problema tecnológico, es un problema burocrático. Aquí dice, habla de una lista de inversiones chinas incumplidas. Por supuesto, ¿cómo van a cumplir los chinos si Costa Rica no cumple su parte? ¿Ok? Entonces, aquí hay una serie de, bueno, asoman los problemas.
no asoman las soluciones, porque las soluciones son 5 reformas y eso nada. Entonces, todo esto, el lío que se ha formado en el Mercosur, aquí está página 9, caso 7, es al cohete, es al ñudo, porque por más que se ponga de acuerdo Uruguay con los chinos y firme un acuerdo, va a pasar lo mismo que con Perú, Chile y Costa Rica. No va a funcionar. Hay que hacer reformas profundas para poner a los empresarios uruguayos en condiciones de producir eficientemente, sin gastos innecesarios, sin tantos impuestos, etcétera, para poder en todo caso aprovechar esa oportunidad. Ahora, claro, eso no hay caso, no es sino con las 5 reformas. Entonces, en el Mercosur, ahora lo que hacen es una gran discusión, ¿ok? Y recordemos una cosa, que aquí en los lunes de la realidad habíamos explicado muy bien cómo le fracasaron a la calle Pou las reformitas típicas de la derecha mala. ¿Okay? Una ley de urgente consideración, que era una ley ómnibus, nosotros lo explicamos aquí en su debido momento, y se la pararon en el Congreso, por lo menos le pararon el 40 o 50% de sus reformitas, entonces fueron para un referéndum, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se trancó? Entonces ahora inventa el TLC con China, ¿okay? Para distraer al público, que es lo que les interesa siempre. Aquí en la página 10 y 11 hay bastante información, ¿ok? Ahora bien, si volvemos otra vez al comienzo, en la página 2 hay un cuadrito. Para que funcionen los TLC hay que hacer las 5 reformas, sea con China o con Marte o con Júpiter, hay que hacer las 5 reformas, si no, no hay nada de oportunidades que puedan ser aprovechadas. ¿Ok? ¿Y qué tenemos entonces? Y bueno, como tenemos inflación, tenemos desempleo, como siempre, pobreza, inseguridad, sueldo que no alcanza, ingresos que no alcanzan para los que no tienen empleo y se rebuscan por su cuenta. ¿Ok? Entonces, las protestas. Si logramos apoyos suficientes para nuestro proyecto, las 5 reformas se harán realidad a futuro. De lo contrario, no será posible, pero en tal caso, ¿qué futuro hay para la región? Los TLC, ya lo vimos, y las protestas. ¿Ok? Lo que sí sería deplorable es que nosotros mismos matemos el proyecto 5R introduciendo ciertos cambios solo para complacer a quienes resisten al cambio. ¿Ok? Entonces, las protestas todas siguen el modelo Sri Lanka. Si de Sri Lanka ya hablamos, exhumamos un documento hace 2 o 3 sesiones donde un economista antes del COVID y antes de la guerra de Ucrania, ¿ok? O sea, en el 19, incluso a fines del 19, ya decía que lo que había que hacer en Sri Lanka, o sea, Ceilamba, es esa isla que está abajo de la India, había que hacer reformas estructurales, o sea, las 5 reformas, pero no se hacen. Entonces, como no se hacen, estallan las protestas, toman el Palacio de Gobierno, entran en la piscina, en fin, todas esas fotos que vimos. Las protestas cumplen 100 días, ¿okay? Ahí está igualito América Latina. Si usted no me cree, vea, por ejemplo, el caso 2 en la página 3, Ecuador. Lo mismo, 18 días de protestas que dejaron en Ecuador, ahí lo tiene. Y lo mismo en Panamá, más cerca en el tiempo, hace mucho menos tiempo. Aquí tenemos en la página 4 las protestas en Panamá, igualito, en todas partes igual, ¿no? Por último, y esto ya para cerrar y irnos a los 4 puntos que queremos discutir, una conclusión propia mía en lo personal no vinculante es esta. Yo sigo empeñado en el proyecto 5R sin cambiarle ni una coma.
Bien, ahora te agradezco, Tapia. Vamos ahora a los 4 puntos que habíamos puesto. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto antes de entrar a los 4 puntos que habíamos puesto especialmente para hoy? ¿Hay alguna pregunta? No sé. A ver, he visto en el chat. Ok. Aló, ¿me escucha? Aquí dice que no se escucha bien. Profe, yo sí le escucho. Ojo al chamagua, no me escucha bien. Bueno. Yo también le escucho, profe. Cambio fuera. Todo perfecto, todo perfecto. Gracias. Profe, Ajá. sí, tengo una duda, profe. Buenas noches a todos, saludos. Sí, hola. Mire, en este paper de los tratados de libre comercio leí en uno de los casos que se quejan de que se ofreció una carretera, parece, ¿no? A cambio o era parte de la negociación. Y no sé si es en el caso ecuatoriano, pues resulta que la carretera en teoría la haría la empresa, una empresa estatal china, constructora de carreteras. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que hayan empresas estatales ofreciendo este tipo de infraestructura? ¿Realmente es así? O sea, ¿realmente no tienen estas capacidades? Ajá. A ver, un momentito. Que le pueden salir costosas para el contribuyente chino, pero más baratas para el sudamericano. ¿Ok? Eso es, entre paréntesis, te agradezco muchísimo. Bueno, yo lo hubiera visto igual, pero Cecilia me pasó ayer el último video, está genial, el último video de Adrián Díaz Marro. ¿Ok? Está genial. Genial, genial. Es sobre los chinos ricos que se van de China. Tiene datos que yo no sabía, por ejemplo, que muchos ricos americanos no les alcanza con irse a vivir a otro lado porque la Oficina Fiscal de Impuestos los persigue, vivan donde vivan, ¿ok? Entonces están renunciando a la ciudadanía mientras miles y decenas de miles de centroamericanos y sudamericanos se mueren literalmente por entrar a Estados Unidos, aunque sea ilegales. Los gringos, ok, rubios de ojos azules, nacidos en Oklahoma o que han hecho billetes, renuncian a la ciudadanía norteamericana. Eso no lo sabía yo. El hecho de que sea estatal China, bueno, como te digo, a mí no me preocupa. Yo no tengo esa cosa anti-china y anti-rusa de que el comunismo. Y entonces, no. Yo no tengo eso. Adrián Díaz Marro me sacó lo poquito que hubiera tenido. De manera que si no se hizo la carretera, no fue porque la empresa no era privada, ¿ok? Si no se hizo la carretera, a lo mejor fue porque se incumplió de parte de Costa Rica algún quite de barrera. Es que no quieren quitar las barreras. Aquí Chapa lo pone muy bien en el chat. Dice, cuando dice estratégico quiere decir protegido, grupo de interés protegido. Otra cosa, en las delegaciones para negociar los tratados, muchas veces van representantes privados de grupos de interés que no tienen interés en levantar barreras. Y cuando eso no sucede, muchos de los negociadores empleados estatales tienen nexos muy estrechos con las empresas privadas protegidas. ¿Ok? Así que bueno. Ok. Lo publicó esta. Muy bueno, Cecilia. Yo lo hubiera visto de cualquier manera, porque estoy suscrito y lo veo todo, pero por lo que tú me dijiste me apuré. Y tienes razón. Y ojo, cuando habla del TLC de Uruguay con China, dice en el papel. ¿Ok? En el papel. Bueno. Y habla también de India como próximo competidor de China y Estados Unidos. Sí, es verdad, es muy bueno eso.
A ver, Jorge, ¿algo más? Sí, profe, rápidamente, fíjese que estuve viendo que el caso de Chile con su tratado de libre comercio con China son más o menos 15 años, pues, ¿no? Y estuve viendo que es prácticamente desde el gobierno de Ricardo Lagos, pasando por los dos gobiernos de Michelle Bachelet y los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Entonces, la pregunta que me hago es, en este caso, la izquierda, digamos, representada en Bachelet, ¿qué interés tiene de continuar estos tratados de supuesto libre comercio? Yo no sé. O sea, yo no estoy en la cabeza de Bachelet. Para mañana grabamos con Chile y me preguntaron de Bachelet. Yo no sé. Ok, hay que ver lo siguiente, porque aquí Estefano Rodríguez pone otra vez la pregunta de siempre. Bueno, pero China es capitalista, ¿es qué? Querido Estefano, todas las economías del mundo son capitalistas en la medida en que se trabaja con capital y el capital es un bien de capital que es capaz de producir bienes, otros bienes, subbienes de consumo, terminados, finales, semiterminados, lo que sea. Entonces, toda economía es capitalista. Ahora bien, el capitalismo que promovemos nosotros es el capitalismo para todos, capitalismo liberal, que se opone al mercantilismo y al capitalismo de Estado. Mercantilismo y capitalismo de Estado que están muy cercanos y muy confundidos, no solo en China, también en Japón. Estoy preparando y, por cierto, disfrutando mucho lo que vamos a grabar mañana con Daniel Okada sobre Japón. Japón nunca fue una economía de libre mercado, laissez-faire, capitalismo liberal, jamás. Siempre fue una economía mixta de grandes conglomerados que se llamaban Zaibatsu y después de la guerra cambiaron el nombre, grandes conglomerados, ¿okay? Inmensos, burocráticos, lentos, poco competitivos, pero muy ayudados por el Estado, ayudados con subsidios, ayudados con proteccionismo, ayudados con rescates. Cuando a alguien le iba mal, rescate. Bueno, Japón está pagando las consecuencias de esos pecados y posiblemente China los vaya a pasar. Pero esos pecados, el mercantilismo y el capitalismo de Estado, ¿okay? La diferencia entre mercantilismo y capitalismo de Estado en caso de China, caso de Japón, no es muy tajante, ¿ok? Porque, digamos, en teoría, en el mercantilismo son privados los grupos privilegiados, son privados los que tienen barreras al comercio, los que tienen proteccionismo, los que tienen subsidios, estímulos, paquete de estímulos también para la economía, paquete de estímulos y después rescate si a alguno le va mal, etc. Bueno, eso es mercantilismo. Y capitalismo de Estado es cuando el Estado es propietario de las empresas. En el mercantilismo normalmente se ocupa de planificar, dirigir y controlar grupos o empresas que son privados, ¿ok? No es como en el capitalismo de Estado, que es el Estado el que es propietario de las empresas. Pero un capitalismo de Estado puro ya no existe. Existe lo que se llama economía mixta. Cuando tienes economía mixta, como es el caso de Japón, que vamos a grabar mañana, tienes resultados mixtos. Tienes algunos resultados buenos y otros malos, ¿ok? Pero a la larga no se sostiene. Y esto de Japón tiene cosas muy graciosas, ¿no? Como por ejemplo que te hablan de la década perdida y no hay una década perdida en Japón, hay 3 décadas perdidas. Te hablan de las 3 décadas de crecimiento que fueron los 50, los 60 y los 70, pero los 50 fueron de crecimiento rápido. Los 60 fueron ya de crecimiento no tan rápido y los 70 fueron de crecimiento
lento, para abrir paso a los 90 y al siglo XXI, 3 décadas perdidas. ¿Por qué? Keynesianismo. Si hay un país, y esto fue una de las conclusiones que vamos a poner mañana, si hay un país que habría que ponerles a los keynesianos de ejemplo y decir, vea lo que pasa en Japón, en este país keynesiano hasta la médula, es Japón, ¿ok? Y en Japón es un ejemplo de siempre más de lo mismo. Aveconomía. ¿Aveconomía qué era? Más de lo mismo. Y el presidente de ahora, el primer ministro de ahora, es bastante más socialista que Abe. Ya te habla desembosadamente de redistribución de la riqueza y que los ricos tienen que pagar y justicia social. Habla como un peronista. El actual primer ministro de Japón, que sucedió a Abe, pobrecito que lo mataron, tal. El hecho de que lo hayan matado, claro, contribuye a anular aún más el panorama informativo. Y lo peor de todo es que esto del actual primer ministro le ponen de etiqueta nuevo capitalismo al estilo japonés. No es capitalismo al estilo japonés, es socialismo al estilo peronista, al estilo argentino. Bueno, entonces creo que esto debería dejar claro el tema para Estefano. Sandra. Hola, profe, buenas noches a todos. Un saludo desde Costa Rica a todos. Yo quiero hacerle una pequeña ampliación a Chapas de qué fue lo que pasó con Check, con la constructora Check. Bueno, obviamente tenemos un país entrabado, terriblemente entrabado, con una tramitología terrible, ese es el primero, donde esto era una inversión a largo plazo en forma de concesión, no es un regalo. O sea, ellos vienen mediante un convenio y entonces en ese convenio ellos vienen y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer la carretera. ¿Cuál es la carretera? Es la carretera, la ruta 32, que es una de las rutas más importantes porque ahí tenemos el puerto más grande, que es el puerto de Moín, ¿ok? Y es donde tenemos mayor embarque y desembarque de importaciones y exportaciones, ¿ok? Entonces, es una ruta que comprende aproximadamente 110 kilómetros, es muy grande, muy larga, pero tiene una topografía y una geografía muy compleja, muy compleja. Entonces, doña Laura Chinchilla viene y bueno, él les dice a ellos, bueno, ustedes saben hacer muy bien obra civil y obra de carretera, pero lo que ellos no esperaban era que en medio de esta concesión, ya firmada por ellos encontraran una tramitología terrible, al punto tal de que le exigieron a esta empresa eh, estudios de impacto ambiental que ya estaban hechos. O sea, y entonces, bueno, viene una barrera terrible que era el idioma. Los técnicos hablaban chino e inglés algunos, la gran mayoría solo hablaban chino. Entonces, el país no le proporciona las facilidades de traducción y se acumula a la tramitología. Y luego viene otra peor. Los costos operativos en Costa Rica no habían sido calculados correctamente. Entonces, cuando ellos vienen a Costa Rica, ofrecen toda su tecnología, ofrecen todo su conocimiento y bueno, se los cuento porque yo soy ingeniera en carreteras también. Entonces, el tema es muy complejo, es muy complejo. O sea, le pusieron todas las trabas para que Check fracasara, todas. Después le limitaron el ingreso de capitales, que era parte del convenio. O sea, ellos traían una cantidad de capital que ellos iban a instalar en Costa Rica, empresas de diferentes áreas constructivas, tecnológicas y demás. Y entonces el gobierno que le siguió, que era el gobierno de Luis Guillermo Solís, empezó a ponerles trabas porque ya se había hecho una gran negociación con Taiwán, ¿ok? Y entonces se irrumpió el tratado completamente. Entonces la carretera tiene, como lo dice el artículo, como lo dice el profe, apenas un 37%. Y lo más grave es que donde no avanza es donde tenemos que poner puentes y pasos desnivelados. Eso es lo peor. Vieran ustedes lo que es tramitar eso aquí en Costa Rica. O sea, es mejor, no sé, pedirle un favor a Dios que hacer eso aquí. O sea, es una burocracia
pero como dice el profe, es un Estado fallido nuestro que se ha entregado a la burocracia excesiva también. Entonces, si nosotros hubiésemos hecho las reformas que correspondían, donde el Estado de verdad se metiera en obra pública y dejara de estar hablando de los arbolitos y los pececitos y un montón de cosas que se han metido, porque tenemos, para que los compañeros sepan, nosotros tenemos 328 instituciones públicas de un país de 5 millones de personas, casi que como, más o menos como cada institución puede cubrir a 100, o sea, ese es el nivel. Luego, cuando los chinos se quedan sin dinero, porque ellos se quedan sin dinero y no les permiten el paso del dinero de China a Costa Rica en vez de facilitarlo de una manera sencilla, le pone multas. Entonces, imagínense ustedes, burocracia, exceso de trámites, problemas del idioma, y ahora vienen las multas. Pues entonces ellos dijeron, no, nos vamos de Costa Rica, 10 años después, vámonos. Y entonces no los dejaban salir por asuntos migratorios. Oh, por Dios, decía yo, pues dejen salir ese montón de chinos, por lo menos que vayan a disfrutar, aunque sea con sus familias. Pero entonces es para que ustedes vean que este tipo de convenios o este tipo de tratados no van a funcionar nunca porque son muy complejos para países como el nuestro. Solo midan ustedes lo que es tener un país de 5 millones de personas con 328 instituciones. Finalizo con esto. El estadio, que es el que se habla ahí, el Estadio Nacional, nosotros teníamos un estadio viejito, se estaba cayendo, había sido declarado inhabitable porque un terremoto botó la mitad y aún así se hacían los partidos de fútbol. Ustedes no tienen idea, pero Laura Chinchilla fue una excelente negociadora. Ahí debo reconocerle a ella, porque ella negoció con ellos y les dijo a los chinitos, oigan chinitos, miren, ustedes me van a hacer un estadio, se van a traer tantos chinitos, no se preocupen, aquí les vamos a dar nacionalidad. Ahí empezó bien. Pero luego le dijo, no, pero chinitos tienen que hacer estudios, chinitos tienen que pagar impuestos, chinitos. Entonces, claro, otro fracaso más. Entonces, pues les comento todo esto porque el TLC hemos tenido también el Tratado de Libre Comercio, donde se aperturó, por ejemplo, las telecomunicaciones y donde se aperturaron los seguros también. Ese fue bueno porque hoy la nacional, que es el ICE de telefonía, hoy, hace unas semanas salió de que ya está relegándose, porque las empresas que están dentro de Costa Rica, que son Movistar y son 3 nomás, Movistar y Claro y otra más, Telefónica, de telefonía móvil y de internet, están ganando mucho mercado, porque el costarricense entendió, el ciudadano entendió que era mejor comprar su línea telefónica para a la empresa que al sector estatal. Entonces vean cómo el mercado también va destruyendo a las mismas instituciones, ¿verdad? Y hoy, pues bueno, esa es una mega institución, el ICE, maneja electricidad y telefonía. Telefonía está quebrada completamente. Este gobierno ni ninguno lo quiere cerrar, no quieren seguir con este baile de cobrar impuestos. Nosotros en la campaña política hicimos un estudio donde el 58.6% de los impuestos nuestros se gastan en el 49.3% de burocracia. O sea que para hacer carreteras no queda nada, para salud no queda nada. Ven, entonces también hay que hacer un análisis de las 5 reformas, de las prioridades del país, Y bueno, pues sí tenemos estadio, es muy bonito, le caben 37.122 personas, pero cuando juega la Sele le metemos 37.700. Siempre le metemos más. Y adivinen de quién es el negocio, bueno, pues de los equipos de fútbol. Pero bueno, todo el libre mercado es lo más importante y aquí los contados liberales estamos ahí haciendo presión para que eso sea. Entonces, pues eso era Chiapas. Y gracias, profe. Con gusto, Gracias, Sandra. Muy amable. Con gusto. Gracias, Sandra, por tu excelente explicación sobre por qué no funcionan los TLC con China y no es por culpa de los chinos. No, ellos vienen con una gran apertura. De hecho, yo trabajé en una parte de esa carretera en el 2014 y hice una asesoría con ellos y son muy accesibles. Y yo los llevaba al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para hacer trámites
Y ellos me decían, pero ¿por qué hasta la otra semana un sello? Y yo, el sello se lo pueden poner aquí. Y yo decía, porque es que deben seguro mandar a traer el sello a Taiwán. Y se ponían, no puede ser, decían ellos. Pero yo era en son de mofa. Pero lo cierto es que ellos han tenido una gran apertura. De hecho, debemos reconocer algo. China da estas cooperaciones y ellos saben que no vamos a devolver nada. Ellos lo saben. O sea, no somos países pequeños, no tenemos la capacidad de devolverles a ellos, sino que somos como geopolíticamente hablando, estratégicos nada más para ellos. Pero en el artículo que el profe nos manda, también ahí es muy claro, como se dice aquí, ¿verdad? De que dice, son países pequeños que no representan una ganancia en materia económica ni para el Partido Comunista, ni para empresas estatales, ni para empresas pequeñas, pero desde el punto de vista geopolítico, un voto en las Naciones Unidas da lo mismo que sea de México, Costa Rica, Cuba o Brasil, dijo para BOA, Parsifat de Solé, director del Centro de Investigación China-Americano de la Fundación Andrés Bello. En eso, pues, discrepo un poco porque, pues, China tiene muy claro lo que quiere hacer de negocios, eso sí, pero por otro lado, nosotros somos países muy pequeños y no representamos un gran, digamos, para ellos económicamente, no, somos como un 0.00, ni pi llega hasta ahí, digo yo, ni pi a la 2 llega hasta ahí, pero lo cierto es eso, que los niveles de burocracia y todavía hoy, 11 años después, la carretera está varada y hace unos días hubo una tormenta muy fuerte, afectó todo el Pacífico y se varó toda la economía de esa zona por 10 días, porque si tuviéramos esa carretera terminada, no hubiese necesidad de pasar por la zona que se llama el Surquí, que es un parque. Y además, contarles algo, mire, que es que aquí en Costa Rica tiene que ser protegido. Un arbolito, un gatito, una arañita, todo tiene que ser protegido. Entonces, nuestro candidato en esta campaña anterior dijo que no había nada más depredador para la pobreza que la sobreprotección del ambiente, porque la gente va a destruir el ambiente para cubrir sus necesidades. Gracias, profe. Así es, gracias. Pero entendamos, claro, esa agenda de superproteccionismo del ambiente, la ideología de género, y otras lacras como el welfare state y demás, son impuestas en Occidente por Estados Unidos. Entonces, esto me lleva al aspecto geopolítico. Si los chinos saben que no van a ganar plata en Costa Rica, porque en Costa Rica van a pérdida, ¿ok? ¿Cuál es entonces el tema geopolítico? Bueno, yo en eso sigo a Ron Paul y por eso yo no cambio las 5 reformas. Sigo a Ron Paul a muerte. Y Ron Paul lo que te dice es que tanto China como Rusia buscan un mundo multipolar y donde no sea los Estados Unidos el que fije la ley para todo el mundo, donde no sea Estados Unidos los que fijen su moneda de puro papel para todo el mundo, etc. Y eso Ron Paul lo apoya. Más allá de lo que pase dentro de China o dentro de Rusia. Ay. Perdón, no estoy bien de salud. Tengo un tema de reflujo ahí que me tiene mal. Tome su tiempo, profe, si quiere tomar agua. Ya. Ok, me he estado mirando los últimos videos de Ron Paul, cada vez más buenos, cada vez mejores. ¿Ok? No queremos, Ron Paul no quiere la hegemonía estadounidense, Rusia tampoco y China tampoco. Eso es. El tema geopolítico es muy fácil. Es así. ¿Ok? Por eso Rusia y China caminan al patrón oro. Bueno,
si no hay más nada, perdón, no me estoy sintiendo bien. Ok, si no hay más nada de este tema, pasemos entonces al primero de los cuatro. El primero de los cuatro que vamos a discutir hoy. El primero es el efecto Dunning-Kruger en la clase media. ¿Por qué no podemos, el proyecto 5 reformas, por qué no podemos avanzar tan rápido como desearíamos? ¿Okay? Dunning-Kruger es fundamental. Cuando lanzamos oficialmente el proyecto en 2016, ya sabíamos que necesitábamos dinero para estar a tiempo completo todos los líderes, en primer lugar, y no tener que andar todo el día persiguiendo la chuleta y dedicando al proyecto 5 reforma 10 minutos a la semana, o una hora o hora y media a la semana, si acaso, con tiempo para estudiar y activar a ambos a la vez, activar y estudiar. Para eso teníamos que estar a tiempo completo. ¿Ok? Además de pasajes y viáticos para ir al interior donde está la clase popular y llegarle a la clase popular. ¿Ok? Sabíamos eso. Sabíamos que estábamos corriendo un riesgo de que el dinero no llegaba, efectivamente no llegó. En el punto 2, yo hablo aquí de Sun Tzu y Napoleón. De Sun Tzu no estoy seguro porque se le atribuyen demasiadas cosas, pero de Napoleón sí. Napoleón consideraba que más importante que la estrategia y la táctica era la logística. Napoleón decía, mis ejércitos no solo tienen artilleros y escopeteros, infantes y caballería, mis ejércitos tienen cocineros y costureras. ¿Ok? Cocineros y costureras, porque los soldados avanzan sobre sus estómagos. Estómago vacío no combate. ¿Ok? Y llegó a decir algo muy, muy contundente. Los aficionados al arte militar y a la ciencia militar, los aficionados hablan de estrategia y táctica. Los profesionales hablamos de logística. O sea que nosotros sabíamos que la logística era fundamental y que tal vez no llegarían. Pero lamentablemente lo que no sabíamos es que no solo no llega el dinero, sino que llegan infinidad, toneladas de idiotas, Dunning-Kruger de la clase media, a decirnos lo que tenemos que hacer y a decirnos lo que tenemos que cambiar. Ustedes no pueden esto y lo otro y aquello y lo demás allá. Sí, la 5 reforma está bien, pero hay que cambiar esto y esto. El denominador común de todos estos Dunning-Kruger es que nos hacen recomendaciones y sugerencias sin haber estudiado el proyecto, sin conocer a fondo en su enteridad el proyecto. Apenas han visto algo por ahí de 5 reformas, cuáles son, lo han visto a Tapia o me han visto a mí o a Chapa, y conocen muy poco, pero nos quieren dar lecciones. Típico de Dunning-Kruger. Y no saben nada de política, además. Nada. Generalmente son empresarios, algunos han hecho plata, otros están esperando hacerla, pero nos quieren dar consejos de política a nosotros, que estamos en esto de la política, los liberales, desde hace, no sé, 20, 30, 40 años, Tapia sabe. ¿Ok? Y vamos a tener que perder mucho tiempo discutiendo con los Dunning-Kruger. Alguien puede preguntar,
válidamente. Pero algunos de los consejos y sugerencias no eran buenos. Sí, y los incorporamos todos. Especialmente en el campo de la narrativa y la comunicación, los hemos incorporado todos, ya están dentro del proyecto, ya han enriquecido el proyecto. ¿Ok? Pero lo demás, puro Dunning-Kruger nomás. Y el Dunning-Kruger te hace perder tiempo, porque el Dunning-Kruger es terco, ¿ok? Y tú le explicas y no quiere entender. Y lo vuelves a explicar y sigue empecinado, caprichoso, ¿ok? No, entonces eso ha sido terrible para nuestro proyecto. Nos ha impedido, y este es el punto 2, llegarle a la clase popular, además de la falta de logística. Vamos al punto 3 que surgió en Perú con José Alfonso y el grupo de los abogados. La pregunta que a mí me han hecho desde que saqué el libro Las leyes malas en 2009. ¿Se puede ir con vías judiciales contra las leyes malas y a favor de las 5 reformas? Concretamente, amparos constitucionales, que en algunos países se llama acción de amparo, en otros se llama recurso de amparo. La diferencia es técnica procesal, no es muy relevante, no me voy a poner a explicarla, ¿ok? Pero se puede, claro que se puede, sobre todo, que es lo que estamos iniciando con José Alfonso y el grupo de los abogados del Partido de Evolución, sobre todo contra la ley de partidos políticos, porque además de antiliberal es antidemocrática. O sea, es fácilmente atacable por el lado antidemocrático de la ley de partidos políticos, que produce el sistema de partidos cartelizados, comprometidos con el sistema, resistentes al cambio, y es muy difícil establecer un partido nuevo antisistema. ¿Ok? El otro denominador común de los Dunning-Kruger, creo que me olvidé decirlo, es que los Dunning-Kruger quieren que nos parezcamos a los demás, que seamos más parecidos a los demás, porque somos muy radicales, muy extremistas. O sea, de esto vamos a hablar en el video sobre Japón, que grabaremos, si Dios quiere, mañana, ¿okay? Porque hay unas entrevistas muy interesantes a promotores japoneses de la escuela austríaca que dice, hay un problema contra el libre mercado aquí en Japón, y es la cultura de la armonía, ¿okay? Entendida como no desentones, no seas radical y extremista, ¿ok? Acomódate al mainstream. Entonces, eso es terrible, porque eso impide los cambios. Habíamos hablado algo de esto en Resistencia al Cambio y Zona de Confort la sesión pasada, ¿ok? Bueno. Entonces, sí es posible, regresando aquí al punto 3, sí es posible ensayar vías judiciales contra las leyes malas. En el caso, porque las 5 reformas se pueden describir también como la defensa de 5 libertades para elegir. Libertades políticas para elegir entre opciones de política pública diferentes, partidos diferentes, candidatos diferentes, pero diferentes de verdad, no que sean todos iguales. Entonces, la número 1. La número 2, libertades de elegir en materia de bienes y servicios, comercio, ahorro, etc. 3, educativa, libertades de elegir en materia de enseñanza, libertad de enseñar y aprender con distintas propuestas educativas, etc.
metodologías didácticas, etc. ¿Ok? Libertad de elegir tratamientos médicos. Libertad de elegir tratamientos médicos, la cuarta, y libertad de elegir pólizas de pensiones y seguros para la vejez, etcétera, la quinta. Entonces, entendidas las 5 reformas como promotoras, impulsoras o abridoras de las 5 libertades, se pueden ensayar vías judiciales, ese es el punto 3. Pero bien entendido, 2 cosas. Primero, que los tribunales no te van a reconocer, no van a fallar a tu favor. Y segundo, que lo que vas a conseguir, y es lo que debe ser el objetivo, la meta, es propaganda, es publicidad, es visibilidad, que te vean y que te conozcan, pero para eso no tiene que ir el abogado solito ahí a los tribunales con el escrito. Tiene que ir con por lo menos 50 o 100 personas que lo acompañen con pancartas y consignas al edificio de tribunales, que lo esperen en la puerta, que vaya a entregar el recurso y una vez que tiene el sello y la firma de la mesa de entradas, entonces vuelve con una copia y da declaraciones a la prensa. Pero la prensa no va si no tienes por lo menos 50 o 100 personas con pancarta, y eso cuesta dinero. ¿Ok? Cuesta dinero, y somos un movimiento donde ni los dirigentes no estamos a tiempo completo. ¿Ok? Cuesta dinero y cuesta tiempo. Entonces, sí es posible, pero considerando muy bien esas 2 salvedades que estoy diciendo. No es para ganar, digamos, el recurso. Es más, si lo ganamos sería buenísimo, pero sería un milagro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las élites judiciales están comprometidísimas con el sistema. ¿Ok? Entonces no van a dar su brazo a torcer. Y la otra salvedad que hago con respecto a este punto 3 nos lleva al punto 4. Este punto 3 nos va a hacer chocar con la derecha mala y fuerte. ¿Ok? Porque la derecha mala no solo no nos va a acompañar, va a estar en contra. Entonces, porque la derecha mala no quiere extremos. ¿Ok? Entonces, el punto 4, que lo planteamos con, lo conversamos mucho con Andrés Aguilera de Chile, no sé si está ahora porque no veo los participantes que estamos aquí en la sala, somos 29, pero no veo la lista. Entonces... No se encuentra. Ok, la pregunta es, ¿cuál es nuestro enemigo principal ahora, en este momento? ¿La izquierda o la derecha mala? Yo opino, pero mi opinión no es vinculante, que es la derecha mala. No es de momento la izquierda. Porque nosotros no podemos enfrentarnos a la izquierda, que es lo que desearíamos, dado que la derecha mala nos corta el paso con su estúpida y fallida y fracasada estrategia contencionista de jugar todos atrás, etc. ¿Ok? Son ellos los que se enfrentan a la izquierda y los que ponen a funcionar el péndulo cada vez que hay elecciones. Son ellos los que se presentan como el mal menor, etc. Son ellos los que estorban en nuestro camino a enfrentarnos con la izquierda, que es nuestro enemigo último. Y si ustedes quieren, principal, pero no es el principal de momento. No es el principal ahorita. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Entonces vamos ahora
abrir los micrófonos. Ah, sí, aquí veo los participantes. Ok. Vamos ahorita a abrir los micrófonos. Un detalle, Alberto, nosotros tenemos una plenaria nacional a las 9, cerca de las 9. O sea, yo me voy a tener que ir antes. Sí, yo sé, yo sé. Dale, dale. Ok. Abrimos los micrófonos hasta la hora señalada. Quedan 20 minutos o 25 más o menos. Okay. ¿Hay alguien para discutir este tema? Sí, tocayo. Adelante. Sí, coincido totalmente en lo que dices, porque eso, y yo estaba pensando mucho, hoy en Perú se han estado formando las alianzas para la nueva mesa directiva del Congreso. Y hay unas alianzas que son el despelote, ¿no? Donde la derecha mala se junta con la izquierda pésima para controlar la mesa directiva. Entonces, a mí hay gente que me ha estado criticando diciendo que nosotros dividimos cuando deberíamos estar unidos para luchar. Y yo he tenido que contestar y decirle, no hemos dividido a nadie. Ellos siguen unidos, pero nosotros no estamos en esa alianza, ¿no? Porque la verdad que la derecha mala en armar sus juntas directivas en el Perú se está juntando con su verdadera identidad, que es la izquierda. Y habría que agregar que esa es la nueva izquierda que el AG apoya. Nada más. ¿No? Nos dan superpoderes a nosotros, nosotros que dividimos, dice la derecha, ni siquiera estamos en la mesa directiva. Sí, pero te has dado cuenta las vergonzosas alianzas que se han hecho. Sí, Por ahí sí. es una cosa increíble. López Aliaga se ha unido a Perú Libre, que es el partido de Castillo. Eso es una cosa impresionante. La gente nos critica a nosotros porque no estamos con López Aliaga, ¿no? ¿Recuerdas tú el día que ganó Castillo? ¿Te acuerdas que López Aliaga iba a ir a felicitarlo para conversar con Castillo? Claro. Porque es un hombre de familia. Se ofreció de primer ministro, Sí. Claro. Pero estamos llenos de cojudignos, pues, que creen que él es la derecha y que nosotros tenemos que ir con ellos porque estamos dividiendo. Y si dividimos, no vamos a salir de esto. Y ahí están en la misma mesa directiva. Todavía no han ganado porque todavía no se ha elegido la mesa directiva, pero ya se presentaron las listas, ¿no? Y es una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Estamos muy mal. Bien, levanten por favor las manos para los que van a intervenir, para ordenarnos en la sala y no chancarnos unos de los otros con el micrófono. Sí, gracias. Bueno, aquí yo he hablado bastante de los kiosqueros y lo negativo que resultan los kiosqueros para nuestro proyecto. Ahí está levantando la mano Carlos Pérez. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Realmente un gusto poder escuchar. Sí, yo quería hacer una pregunta porque había comentado justamente sobre el tema de keynesianismo y me venía la pregunta siguiente, ¿no? Había leído el libro de Para acabar la crisis de Paul Krugman y él justamente plantea, ¿no? Que el haber eliminado, por así decirlo, las políticas keynesianas ha conllevado a ese tipo de economía en Estados Unidos, porque es una solución para él de poder evitar las burbujas, ¿no? Entonces, yo no tengo bien claro sobre el tema de las 5 reformas, pero lo que yo me preguntaba respecto a eso era, con respecto a su propuesta, ¿cómo se evitaría esto que Paul Krugman justamente quiere evitar, ¿no? O sea, de que no se den burbujas. Es que Paul Krugman no te está diciendo la verdad. El keynesianismo no se eliminó. Claro, lo que pasa es que Paul Krugman en el texto plantea de que como se eliminaron poco a poco esas políticas... No es verdad. ¿Ok? No lo sé. Por cierto, tú eres de Perú, ¿no? Sí, claro. Ok, te voy a pasar el artículo de Charles Filbrook, que es muy amigo de Tapia, sobre Japón, el keynesianismo y cómo si Estados Unidos sigue como Japón con las políticas keynesianas, entonces va a pasar en Estados Unidos
lo mismo que en Japón. Y habla de la japonización de Estados Unidos. ¿Ok? Y te lo voy a pasar, ya va, espérate. ¿Ya? No, Espérate un momento. Ajá. Búscalo, aquí lo tienes. Se llama Japón, el sol naciente y su muy keynesiana puesta de sol. El artículo es del 27 de marzo de 2009, firmado por Paul Krugman, por Charles Philbrook, aquí lo tienes, para que veas que Krugman miente, como miente Piketty, mienten todos los keynesianos y marxistas, toda esa izquierda en la economía, ¿ok? Léete, el artículo es muy bueno, es de Charles Philbrook, que es muy amigo de Tapia, y supongo que mío también, aunque tuvimos algún cruce sobre el caso de Claudio Sola. Pero bueno, es un excelente economista, ¿ok? Y enemigo del keynesianismo a muerte y denunciador de las mentiras keynesianas. Mentira keynesiana es que con estímulos, con tasas de interés artificialmente fijadas por el Estado, bajas, más bajas que las de mercado, se iba a salir de la crisis. Te pongo un ejemplo nomás. En 2001, el Banco de Japón, que es el Banco Central de Japón, fue la primera economía importante que llevó la tasa de interés a cero. Tasa de interés cero. Después incluso hubo negativa. ¿Ok? Y creían que eso era un estímulo, pero esos estímulos generan malas inversiones, ineficientes asignaciones de recursos, contrarias a las demandas sociales y un consumo, ¿okay? Un consumo que no está basado en un consumo excesivo, digamos, un consumo por encima del consumo normal que tendríamos con una economía de libre mercado. Entonces, en 2001, Japón llevó la tasa de interés a cero. El orgasmo keynesiano. Y bueno, ¿resolvió algo? Japón todavía sigue mal. Y sigue mal porque siguen en lo mismo. ¿Ok? Aprovechando esto de seguir en lo mismo, pues yo voy a pasar para la próxima sesiones que tengamos, algo relativo a la cultura y no a la economía. ¿Okay? El mito del eterno retorno y la filosofía y la cultura absurdista, el teatro del absurdo, la literatura del absurdo. Como yo sé que Carlos Pérez está en el tema del arte y la literatura, a lo mejor le interesa. La voy a pasar esta noche o mañana. Ahí dice María Cecilia Ordóñez, Lazo en Ecuador tiene crédito para productores al 1% y 30 años para pagar. Imagínense. Muchos youtuberos, dice Carlos Soto de Chile, afirman que es imposible para los países salir adelante sin tener la relación que tienen con los organismos internacionales. Bueno, pero esos youtuberos están equivocados. Es la relación con los organismos internacionales uno de los factores, pero es solo uno de los muchos factores que nos tienen hundidos. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, antes de que nos vayamos, ¿alguien más? ¿Alguna acotación, comentario, observación sobre estos 4 puntos que a mí me parece fundamental? Gracias, tocayo, Juan Alberto, porque estás poniendo en evidencia a uno de los principales kiosqueros, que es Agustín Laje, y las movidas de Laje con López Aliaga y la derecha mala. Esos son nuestros enemigos principales, ¿ok?
Eso es lo que yo creo que ahorita son los enemigos principales. Es más, voy a decir algo que estuvimos conversando con Daniel Ocada. A propósito de los videos de Fabián Barrio, pueden anotar por ahí el canal de Fabián C. Barrio, Barrio sin S, Barrio, así como suena. Fabián Barrio. Con Ocada estuvimos conversando sobre que es mucho más probable que un joven o de cualquier edad de izquierda, pero no súper ideologizado, simplemente que ha votado por la izquierda porque le ha parecido que es un cambio, ¿ok? Entre esas personas desilusionadas o no desilusionadas todavía de la izquierda, es más probable que encontremos seguidores y simpatizantes para nuestro proyecto 5 Reforma. Eso sí, Carlos Pérez, te voy a pedir, si no estás muy familiarizado con el proyecto, que te familiarices, ¿ok? Que termines de conocer mejor el proyecto 5R en su enteridad. Entonces, es mucho más fácil que una persona que ha estado en la izquierda, digamos, o que sigue estando, pero nos preste atención que un ideologizado de la derecha mala o de los kiosqueros. Es mucho más posible. Fabián Barrio, a mí no me termina de gustar porque él no conoce bien las definiciones de izquierda y derecha. Pero es muy bueno hablando de la zombificación de la política. Por cierto, en Japón se habla de las empresas zombie, ¿okay? De la zombificación de la política, de las cámaras de eco y del sesgo de confirmación. Para esos temas, no para derecha e izquierda, porque no conoce bien toda la diferencia entre derecha e izquierda. Pero para esos temas, la rebelión de Sísifo es uno de los videos, o creo que es el nombre del canal. Se llama Fabián C. Barrio. Ok, Tapia se despide. Bueno, saludo Tapia, sí, sí. Pero ¿quién va a cerrar y guardar? Se queda Miriam, ella lo va a cerrar todo. Okay. No hay Gracias, problema, ella se va a quedar. Gracias, Miriam, vos sos irreemplazable. Ok, bueno, gracias. Un abrazo, Tocayo. Un abrazo. Este señor, Fabián Barrio, describe muy bien al ideologizado de la derecha, que todavía está en la Guerra Fría, ¿ok? No han pasado 20 años, no ha caído el muro, no ha caído el colapso de la Unión Soviética, el ideologizado es conspiranoico, él cree que no, él cree que China es comunista, Rusia es comunista, y nos están engañando y tal. Bueno, no se puede hablar con esas personas, yo lo he intentado. Eso es lo mismo que con los hispanistas. Ahora, yo he tratado de tender puentes con muchos, los hispanistas y tal. Bueno, mira, hispanista, si tú apoyaras el proyecto 5 Reforma y el proyecto 5 Reforma tuviera éxito y cambiáramos nuestros países, después tú puedes hablar con el rey Felipe y con Leticia para ver si nos quieren admitir en un nuevo imperio español, pero eso es para después. Y ese revisionismo del pasado no nos conviene, no nos hace bien, nos hace daño porque nos hace desenfocarnos, enfocarnos exclusivamente casi en el pasado y olvidarnos del presente y el futuro. Y el pasado tiene una característica, no lo podemos cambiar. El presente tampoco de momento nosotros porque somos muy incipientes todavía, ¿ok? Lo que sí podemos cambiar es el futuro, pero el futuro lo vamos a cambiar si cambiamos ciertas actitudes de hoy, de ahora, del presente, como por ejemplo el revisionismo histórico. No, porque el imperio español era lo máximo y tal. Bueno, sí, pero ¿qué vas a hacer ahora? Y entonces se dedican a puro revisionismo histórico nomás. Y los otros, los ideologizados, que creen que Putin es un dictador comunista, o sea, no quieren ver la realidad. La realidad, por ejemplo, del Parlamento en Rusia, donde hay 4 partidos
opositores a Putin, y el primero de los cuales, el más grande, el que tiene más diputados, es el Partido Comunista de la Federación Rusa, que odia a Putin. ¿Ok? Entonces, y la economía es mercantilista, pero ya no es más comunista. En China, la economía es capitalista, no es comunista. El partido sigue siendo partido único, pero se llama comunista, y eso es todo lo que tiene de comunista, el nombre. Adrián Díaz Marro explica muy bien por qué conservaron el nombre y tal, para que no fuera tan choqueante el cambio abrupto del socialismo extremo con Mao Zedong al capitalismo extremo con Deng Xiaoping, ¿ok? Y entonces caen en la sinofrenia que denuncia con mucho acierto Adrián Díaz Marro, de decirte, China va muy mal, la economía china está muy mal, pero es un gran peligro. ¿En qué quedamos? Si está tan mal, no es tan peligro. Y si está en peligro, es por la economía, no está tan mal. En China, millones han salido de la pobreza gracias al capitalismo, y en China se creó una clase media nueva, ¿ok? Gracias al capitalismo. Ahora, ellos dicen, no, no es capitalismo, es socialismo con características chinas. Eso es lo mismo que está haciendo ahora, por ejemplo, el primer ministro japonés actual, que me señaló el nombre aquí, Fumio Kishida, que dice, no, no es socialismo, es capitalismo con característica japonesa, al estilo japonés. Bueno, le cambian, mienten. Como dice bien Adrián Díaz Barro, hay que fijarse en lo que hacen y no en lo que dicen. Y como decía Milton Friedman, de los países ricos hay que copiarse no lo que hacen ahora, sino lo que hicieron cuando eran pobres. ¿Qué hicieron los países ricos actuales cuando eran pobres hace muchos años? Hicieron capitalismo de libre mercado y salieron de la pobreza. Cuando salieron de la pobreza y se vuelven ricos, empiezan a hacer tonterías, empiezan a hacer locuras. Entonces no es en esas locuras, no son esas locuras las que hay que imitar, sino las recetas que emplearon para salir de la pobreza, que son tres: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. ¿Okay? Entonces, eso es, como digo, Milton Friedman. Bueno, ¿algo más? ¿Hay observaciones, cuestionamientos, comentarios? ¿Está todo claro? Ok. Entonces, permítanme hacer un breve anuncio de lo que viene después en la realidad. Nosotros tenemos no tenemos política seria, sana en América Latina. Tenemos política absurda. ¿Ok? Estas reflexiones han surgido mucho de mirar yo los tweets y los posteos de Donald Herrera, ¿no? Y de discutir mucho con Ricardo Puente, porque Ricardo Puente también está en esa cosa que es cierta, es correcta. O sea, la disyuntiva principal es humanismo versus cristianismo. ¿Ok? Entonces, yo ya comenté aquí que porque la filosofía es lo que hacen los filósofos para que los literatos, músicos, teatreros, actores de cine, actrices, desarrollen. ¿Ok? La filosofía, usted nunca la va a leer en los libros de filosofía. Jamás se va a comprar la crítica a la razón pura de Kant o la filosofía del derecho de Hegel. ¿Ok? Gracias a Dios. Pero si usted va a ir al cine, tal vez al teatro, tal vez compre alguna novela. ¿Ok? O vea por televisión
alguna película. O hay teatro por televisión también. Entonces, la filosofía, sobre todo las filosofías malas, la filosofía de Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, esos que Rosana Kramer con toda razón dice que están inflados, que están sobrevalorados, ¿ok? Y es porque escriben engorroso para que el ignorante diga, no entiendo nada, qué cosa tan profunda, ¿ok? Usted nunca va a comprar libros de filosofía ni se va a anotar en clases de filosofía, pero sí va a ser un consumidor de arte, ¿ok? Carlos Pérez, estoy seguro que sabe más que yo de esto, pero bueno, vamos a esto. La política absurda y la economía absurda, la política económica absurda también, tienen mucho que ver con el teatro del absurdo y la literatura del absurdo. No es casualidad que el reinado del absurdo, ¿ok? ¿Por qué? Y aquí viene la tesis principal de una cartilla de 20 páginas. No la vamos a agotar todo en una semana. Esta cartilla de 20 páginas que se llama Absurdismo nos va a dar que hablar durante 2 o 3 semanas. Chapa pone cara como diciendo, uy, qué trabajo que nos va a dar. Bueno, sí, ok. Sí. La filosofía del absurdo viene de el necio dice en su corazón no hay Dios. Porque empecemos con Dostoyevsky. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si Dios no existe, todo está permitido. El problema es que no solo todo está permitido, sino que nada tiene sentido, ni valor, ni propósito, si Dios no existe. Entonces todo es absurdo. ¿Qué es el mundo, la vida, la realidad? Todo es absurdo. Ese es el mensaje de Camus y Sartre. Camus y Sartre, existencialismo, ¿ok? Vivir la existencia, el modo presente y nada más. ¿Ok? Esos son los hippies, y los hippies de la Edad Media que eran los goliardos, los contracultura, ¿ok? Claro, Camus se peleó con Sartre porque Camus dijo que Sartre no era totalmente consecuente con el existencialismo porque se había hecho comunista. Bueno, tiene su razón, o sea, no era totalmente consecuente. Eso prueba algo que Donald Herrera dice muchas veces. Si usted parte de premisas falsas, como que Dios no existe, o cosas por el estilo, o que la realidad no tiene sentido, que, o sea, es absurdo, va a llegar a conclusiones que no fácilmente las va a poder conciliar porque son conclusiones contradictorias y se va a llenar de contradicciones. Carmina Burana de Karl Orff, ya adelantamos, es la representación, en mi opinión, que no es vinculante, y menos cuando estoy hablando de arte, porque que es un terreno que no es mi fuerte es la política. ¿Okay? Carmina Burana son 3 temas. El primero es la rueda de la fortuna que siempre gira. Ese es el Uroboros, la serpiente enroscada que se muerde la cola. Ese es el símbolo del eterno retorno, un tema de Schopenhauer y de Nietzsche. El eterno retorno. O sea, la vida no tiene sentido, es absurda, pero el tiempo tiene una estructura circular. ¿Ok? O sea, siempre se repite lo mismo. Los temas de Carmina Burana son el eterno retorno, o fortuna, es la parte más conocida, o sea, el eterno retorno, o sea, siempre la suerte vuelve, mala suerte, buena suerte, hoy tienes plata, mañana no, hoy estás sano, mañana estás enfermo, etc. Eterno retorno, estructura circular del tiempo, el Uroboros, ¿ok? La serpiente que se muerde
la cola. Ese es el primer tema. El segundo tema es in taberna sumus. Estamos en la taberna. ¿Qué hacemos en la taberna? Y bueno, nos dedicamos a beber, a cantar, al jolgorio, o sea, Latinoamérica, ¿no? Al jolgorio, a las mujeres fáciles que están en la taberna. In taberna sumus. En la taberna estamos. Eran los hippies, los goliardos, los hippies del siglo XIII. Karl Orff escribe Carmina Burana sobre esos textos. Los textos no son de él, son de los goliardos, que eran los hippies del siglo XIII. ¿Okay? La contracultura del siglo XIII. Y el tercero, después del eterno retorno, in taberna sumus, es el amor y la primavera. Obviamente un amor sensual y tal. Pero aquí vienen las contradicciones. ¿Cómo es eso de el amor y la primavera? ¿Cómo encaja con Camus, que te habla de que el suicidio es una alternativa que hay que considerar? Ok, hay que considerar el suicidio, sí, porque si la vida, el mundo, la realidad es absurda, es incomprensible, okay, es inmanejable, por lo tanto nada es valioso, no existe lo bueno y lo malo, todo vale lo mismo y no hay propósito, no existe propósito, ya dijimos, no hay sentido, el sentido es porque no hay sentido, no hay valor, no hay propósito. Entonces, lo que queda es suicidarse, pues. Entonces, pero esto contradice el amor y la primavera. O sea, esto nos lo enseña mucho Donald Herrera. Uno cae en contradicciones, inevitablemente cae en contradicciones. Si no vas a partir de premisas verdaderas, si vas a aceptar premisas falsas, y de ahí vas a hacer una cadena deductiva, entonces tus conclusiones con frecuencia serán contradictorias e insostenibles. Pero si no quieres pensar, da lo mismo. Por eso la cartilla tiene 20 páginas, porque está precedida, uy, la cara de chapa, está precedida de un artículo mío que tiene 20 años. Ese artículo mío que tiene 20 años, yo, como digo, hace 20 años, y ya nos vamos con esto, hace 20 años, ¿ok? Yo adelanté todo lo que iba a venir con el posmodernismo, es decir, la proscripción de la verdad, prohibida la verdad, porque la verdad no existe, pero entonces está prohibido pensar. Porque ¿para qué vas a pensar si no es para llegar a la verdad? La verdad no existe, por lo tanto, ¿para qué vas a pensar? No pienses. Y lamentablemente con mi pastor que está aquí presente, el licenciado Alan Sánchez, que está en la sala, él lo está desarrollando en sus predicaciones dominicales, ¿ok? Cómo esto ha entrado en el existencialismo, ha entrado en las iglesias evangélicas y han caído en el absurdismo. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Muchas gracias sobre todo a Miriam, que se va a ocupar de la parte técnica. Deseemos buena suerte a los del Partido de Evolución. Bueno, y roguemos por el avance de nuestro proyecto. Gracias. Amén. Que siga mejor, profe. Que se mejore pronto. Abrazo. Gracias, profe. Cuídate mucho. Gracias, Salud. profesor. Dios lo bendiga. Que siga mucho mejor. Nos vemos el lunes. Muchas gracias a todos. Bienvenida a nuestro presidente. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Rápidamente.